Bueno, entonces, como les decía, básicamente pues lo que vamos a mirar es la aplicación de dos ejemplos utilizando algunas de las herramientas que vienen ya predefinidas en Excel, ¿cierto? Excel es un programa que ofrece muchas ventajas para trabajar con datos y de hecho pues con muchas otras cosas que a veces llega a ser hasta subutilizado porque pues uno no termina de conocer todas sus herramientas, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer hoy es mirar dos cosas. Primero, cómo se hace una tabla de datos como las que nosotros organizamos para una variable cualitativa, es decir, cómo se cuentan los valores de una variable. Y después vamos a ver cómo podemos organizar una tabla a través de una distribución de frecuencias. ¿Listo? Bien, entonces, una de las primeras cosas pues, que uno tiene que trabajar o que tiene que considerar cuando trabaja con Excel, pues es el conjunto de datos. Entonces, muchas veces los errores que se cometen haciendo ejercicios con Excel vienen en esta primera parte que es la digitación de los datos. Entonces, si uno no ingresa bien los datos en primera medida, pues difícilmente vaya, ¿cierto? Le vaya a dar, vaya pues a lograr unos buenos resultados, porque esto sí lo hace uno generalmente pues de manera manual. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es una tabla de datos para esta situación. Resulta de que se recogieron las opiniones de unos tipos de refrescos que eran como los más preferidos y los agruparon en estas categorías, ¿cierto? Con estos nombres, los tipos de refrescos. Entonces fueron 50 refrescos. Lo que vamos a hacer nosotros es mirar cómo se organizan en una tabla de datos. ¿Listo? Bueno, entonces pues para esto uno le trata de dar un orden. Vamos a construir la tabla de datos. Entonces lo que estamos trabajando son tipos de refrescos. Tipos de refrescos. ¿Listo? Esa es la variable que estamos trabajando. ¿Cuáles tipos de refresco tenemos? Entonces tenemos este primero. Lo colocamos ahí. Tenemos este otro. Este ya está. Este es otro. Este es otro. Me falta alguno. Ahí, este es otro. Me ayudan a mirar a ver si me falta uno. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. De los que están en esta lista. No, ahí están todos, ¿cierto? ¿Mm? Ah. Listo. Muy bien. Entonces ya tengo las categorías de lo que voy a, ¿cierto? De lo que voy a contar. Recordemos que a estas tablas yo les agrego que un total. Listo. Entonces, en una distribución de frecuencias nosotros ¿qué tenemos? Pues la primera que es la frecuencia absoluta. Tenemos una frecuencia absoluta acumulada, una frecuencia relativa y una frecuencia relativa acumulada. ¿De acuerdo? Vamos a irle dando una forma a esta tabla para que nos quede bonita, ¿cierto? Bueno, entonces en primera medida lo que vamos a hacer es contar cuántos elementos hay de este, contar cuántos elementos hay de cada uno de estos, y es una fórmula supremamente sencilla. Entonces, vamos a la cinta donde están las opciones del programa y buscamos la parte que dice fórmulas. Ahí nos dicen todas las fórmulas que tiene integradas Excel, ¿cierto? Particularmente a nosotros nos interesan las que se manejan en estadística. Entonces aquí están agrupadas como ¿cierto? Como por área, financieras, lógicas, texto, fecha y hora. Aquí pues hay unas que no se ven, pero son de búsqueda y referencia. Estas otras son de matemáticas y trigonométricas. Y aquí me dice más funciones. Entonces como no me aparece todavía la de estadística, yo le doy ahí en más funciones y ahí ya sí me debe aparecer la de estadística, ¿cierto? Entonces aquí están las de estadísticas. La función que me sirve para contar el número de elementos que hay en una columna es contar sí. Entonces la selecciono, contar punto sí. Y me aparece esa tabla. Entonces vuelvo y le repito el procedimiento para que lo tengan claro. Vamos a la cinta donde están las opciones, buscamos fórmulas.
damos más funciones, estadísticas y contar punto sí. Damos clic ahí y nos aparece esta tabla. En esta tabla, ¿qué nos están pidiendo? Dos cosas. Primero, el rango, es decir, desde a dónde queremos que empiece a hacer la cuenta. Y la siguiente es el criterio. Entonces, el rango es todo esto. Quiero que analice toda esta columna a 50, ¿cierto? Entonces yo la selecciono, o si ustedes quieren lo pueden digitar a 1, 2 puntos a 50. ¿Y cuál es el criterio que yo quiero que me trabajen? Entonces, exacto. Entonces selecciono esta primera casilla, que es la que yo quiero que cuente. ¿Listo? Bien. Vuelvo y repito. El rango es la selección de todos los elementos de la columna donde tengo los datos. Y el criterio es la primera casilla, que es donde estoy escribiendo la fórmula. Le doy a aceptar y ahí ya me está diciendo el programa que de este tipo de refresco, ¿cuántos hay? Hay 7. ¿Hasta ahí claros? O más o menos, o vuelvo y lo repito. Vuelvo y lo repito. Listo. Entonces lo voy a volver a repetir. En fórmulas, más funciones, estadísticas, contar puntos sí, me pide el rango, entonces para el rango corro un poquito esto y selecciono toda esta columna, que es donde tengo los datos. Ahí ya me quedó predefinido. Luego doy clic en criterio y el criterio es el tipo de refresco que yo quiero trabajar. Entonces me salgo aquí de esto y vengo y coloco este. Doy clic ahí. Porque esa es la primera categoría que estoy contando. Doy clic en aceptar y ya me dice cuántos elementos hay de este tipo. ¿Listo? Pero como yo quiero que me cuente todos los demás, entonces arrastro la fórmula para que haga lo mismo. Y ahí me da entonces cuántos elementos hay de cada uno. ¿Listo? Bien. ¿Señor? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, pero no estoy seguro, pero yo creo que sí. Bueno, yo quiero saber si esto me quedó bien hecho. Pues una primera manera es sumar todos estos valores. ¿Y cuánto me debe dar? Pues el total de elementos que hay en la muestra, o sea, debe darme 50. Entonces para esto también hay una forma de hacerlo a través de esto, que es autosuma, ¿cierto? Él automáticamente ya me selecciona la columna que quiero que me sume, le doy enter y me dice que hay 43. Es decir, que hay ¿qué? Hay un error, porque ¿cuánto me debe dar eso? 50. ¿Listo? Entonces hay algo que no me está contando. Permítame, yo miro acá. Ya vi cuál es el error. Si ustedes ven, aquí en la primera columna, perdón, en la primera casilla me está contando efectivamente desde A1 hasta A50, que es lo que necesito, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema en los siguientes? Empieza en A2, luego empieza en A3, A4, A5, es decir, que corre unos elementos hacia abajo. Por lo tanto, por ejemplo, este último que empieza a contar desde A5 no me está contando los primeros, ¿sí? Bueno, hay una forma de uno dejar fijos ciertos elementos para que no se corran cuando uno trabaja en una fórmula en Excel. Y es muy sencillo. Yo lo selecciono, ¿cierto? Lo sombreo y le doy F4. Listo. Y aparecen esos símbolos ahí. Cuando esos símbolos están en una fórmula significa que los va a dejar quietos. Vuelvo y repito. Entonces, yo quiero que me cuente en todos los elementos desde A1 hasta A50 y no que se corran como lo hicieron ahí. Entonces en la primera fórmula vengo, selecciono esos dos elementos, ¿cierto? A1, 2 puntos A50, quiero que me los deje fijos, entonces simplemente los selecciono y le doy F4. ¿Listo?
Eso pasa mucho cuando uno trabaja con fórmulas que arrastran, porque el programa asume como que sigue una secuencia, entonces va corriendo las cosas, y a mí no me interesa siempre que se corra, entonces lo dejo ahí. Y ahora vuelvo, hago el ejercicio y arrastro la fórmula. Me dio igual. Bueno, ¿qué está haciendo aquí? Ahí están bien. ¿Cómo? No, está bien, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. No, ahí está contando efectivamente. ¿Qué falta? En la A5. Ah, es que esa es otra, gracias. Ese es otro tipo de refresco. Gracias por esa observación ahí. Listo. Y efectivamente ahí se soluciona el asunto. ¿Cierto? Efectivamente, me hacía falta un tipo de refresco. Listo, muy bien. Entonces hasta ahí ya tenemos la frecuencia absoluta de cada uno de los datos. Listo. Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta ese momento? Lo siguiente es construir los otros tipos de frecuencias. Recordemos que la frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo se hacía? Este primer valor pasaba exactamente igual, ¿cierto? Este primer valor pasa igual. Y luego, ¿qué hace? Se suma en diagonal, es decir, voy a sumar este de aquí, que estoy seleccionando, con este de acá, ¿cierto? Sumo estos dos, que es el procedimiento para construir uno de esos. Yo puedo hacerlo a través de una fórmula. Cuando uno va a introducir una fórmula de manera manual, es decir, desde el teclado, lo primero que debe hacer es colocar el signo igual. ¿Listo? Si usted no coloca el signo igual, no le va a quedar la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya le estoy dando la orden de que lo que le voy a escribir es una fórmula. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo quiero? Que me sume esta casilla más esta otra casilla. ¿Listo? Y le doy Enter. Y ahí efectivamente ya me quedó el resultado, 14. Pero ¿qué más quiero? Que haga eso mismo de ahí hasta abajo. Entonces puedo arrastrar la fórmula hasta el punto donde yo quiero que sumen. Recuerde que solamente se suma hasta este valor. Este último no aplica. Ese último no se hace, ¿cierto? O se deja en blanco. Si le colocamos un slash, creo que era. Listo. ¿Sí es claro lo que se hizo ahí? Entonces vuelvo y repito. Vamos a repetir todo el procedimiento. Este primer valor siempre pasa igual, entonces aquí le coloco el mismo valor, 7. Y luego voy a escribirle una fórmula para que me haga la suma de los elementos en diagonal. Es decir, esta casilla más esta otra casilla. Y para que eso funcione de ahí hasta abajo, pues lo puedo arrastrar. Y listo. Me doy cuenta de que está bien porque estos dos resultados deben ser los mismos, ¿cierto? Y ahí está bien. ¿Para seleccionar qué? Para sumarlas, para arrastrar la fórmula. Ah, ya la entiendo. Por ejemplo, cuando estoy haciendo esto, yo vengo y coloco la fórmula, es igual esto. No, si, como ya tiene el igual, usted simplemente se puede mover como quiera, ¿cierto? Usted, ¿cierto? Él le va colocando el donde usted quiera. Yo necesito particularmente esta más esta. Cuando tiene la fórmula, o sea, cuando usted le da la orden del igual y usted selecciona cualquier casilla, él la sombrea automáticamente, ¿cierto? No tiene pues que dar una orden especial. Y ahí está.
¿Listo? Bueno, entonces ahí ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a construir la frecuencia relativa. ¿Cómo se construye la frecuencia relativa? Es la división de cada uno de estos entre el total, que en este caso es 50. Entonces nuevamente, esto es una fórmula, entonces esto es igual a este dividido este, ¿cierto? Y ahí me da el resultado en forma decimal. Entonces vuelvo y lo repito. Entonces, como es una fórmula que la voy a escribir manualmente, escribo igual y va a ser este valor dividido este valor. Y le doy enter. Y quiero que me haga lo mismo de ahí para abajo. Vengo a la esquinita y arrastro la fórmula. Y me aparece eso. ¿Por qué creen que aparezca eso? La división debe ser de cada uno de estos entre 50. Si ustedes ven, al arrastrar la fórmula, se va corriendo el denominador. Entonces vuelve a pasar lo mismo que pasaba ahorita. Yo necesito que este número de acá, que es E9, ¿cierto? E9, no se me mueva. Entonces, ¿qué hago para dejarlo fijo? Lo selecciono y le doy F4 para que me lo deje quietico. Y vuelvo y arrastro la fórmula. Y ahí sí todos me dieron haber quedado sobre E9. ¿Listo? Vuelvo y repito para que quede claro. El problema al haber arrastrado la fórmula aquí es que el denominador se está moviendo. Mire, pasa E13, E14. Yo necesito que me quede fijo E9, que es donde está el 50. Entonces en la primera fórmula lo selecciono y le doy F4 para que lo deje fijo. ¿Sí? Y ahora sí vuelvo y arrastro la fórmula y me doy cuenta de que todos efectivamente quedaron sobre E9. ¿Listo? ¿Cuánto debe dar ese total? Pero como es relativa, entonces es 1. Entonces aquí también puedo encontrar la fórmula de autosuma. Ya me quedó seleccionado automáticamente esa columna y efectivamente da 1. ¿Claro hasta ahí? Ahora vamos a construir la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se construye esta? Igualito a como construimos esta. Entonces, este valor pasa igual 0,14. Listo. Yo lo digito porque es que aquí está como una fórmula y yo necesito solamente el valor. Listo. Entonces, por eso lo vuelvo a escribir. Y en la segunda casilla, ¿qué voy a hacer? Esto es igual a este más este de acá, es decir, la suma de los dos diagonales, y lo arrastro hasta acá de manera que estos dos resultados sean efectivamente los mismos. Este último recuerden que no se totaliza, entonces le puedo colocar aquí una sí. Listo, y ahí ya nos quedó nuestra tabla de datos. Fácil, ¿cierto? Señora. Ya le digo, miramos cuál. Listo, ¿cuál? A estos. No sé, es un error, una situación, una información ahí de la fórmula. Dice que esta fórmula difiere de las fórmulas de esta área de la hoja de cálculo. No sé, es una información ahí, pero no está afectando realmente el resultado. Listo, hasta ahí claro. Bueno, ya pues uno le hace el orden que usted quiera. Usted puede copiar esta tabla, pegarla en Word, darle pues algún tipo de presentación, ¿cierto? En fin, pero básicamente esa es la construcción de la tabla.
¿Listo? Entonces miren que es mucho más fácil hacerlo a través de esto que hacerlo manual, ¿cierto? Si usted ya tiene 500, 100, 1000 datos, 10.000, hacer esta tabla de datos de forma manual como nosotros estábamos haciendo, pues se demora un tiempito, ¿cierto? Ahí se entretiene un buen fin de semana. Bien, la siguiente parte que a nosotros nos interesa es ver esta representación, esta tabla de forma gráfica, que es otra de las cosas que habíamos hecho, ¿cierto? Muy bien. Recordemos que nosotros teníamos diferentes tipos de gráficas dependiendo de lo que fuéramos a representar. Entonces tenemos diagramas de barras, polígonos de frecuencias y diagramas circulares. Entonces vamos a hacer un diagrama de barras para esta información. El diagrama de barras generalmente se hace para la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el diagrama de barras para esta frecuencia absoluta. El procedimiento es muy sencillo. Como yo necesito el tipo de refresco y el número de veces que se repite cada refresco, pues entonces voy a seleccionar esas dos columnas, ¿sí? Ahí están seguiditas, las puedo seleccionar sin ningún problema. Las selecciono. ¿Y qué es lo que quiero hacer con ellas? Insertar una gráfica. Entonces en la cinta de opciones vengo a insertar. En esta Excel, que es la versión 2013, se me presenta de esta forma, ¿cierto? En las versiones anteriores aparecen ahí también, cuando uno dice insertar, los tipos de gráficos, ¿cierto? Pero básicamente la situación es la misma. Aquí me dan varias opciones, gráficos recomendados, aquí me dan barras, columnas verticales, aquí horizontales, por aquí otro tipo de gráfica que se llama gráficas de dispersión, gráficos dinámicos, en fin, hay una serie de gráficas que aparecen ahí. Por el momento vamos a hacer esta que es el diagrama de barras que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Si yo le doy clic en esa pestañita que aparece ahí, me da opciones. Si lo hace en 2D, en columnas en 3D o otro tipo de información, ¿cierto? Básicamente, pues una de las que utiliza mucho son estas columnas en 3D porque vienen con unos diseños bonitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, haciéndolo con esto, ahí ya me queda automáticamente generada la gráfica. Y miren que efectivamente está cada una de las categorías que estamos trabajando y las barras suben hasta los valores que corresponden a las frecuencias absolutas de eso, ¿cierto? Entonces aquí ya me quedó la gráfica. ¿Qué le puedo hacer a esa gráfica? Por ejemplo, colocarle el título. Esto es tipos de refrescos, por ejemplo. ¿Qué más le puedo hacer? Por ejemplo, quiero saber exactamente hasta qué valor sube cada una de las barras. Entonces yo le doy clic derecho en una de las barras y le digo agregar etiqueta de datos. Hay dos opciones. En la primera le coloca un numerito ahí arribita de cada barra donde dice hasta dónde está subiendo. Esta está subiendo hasta 7, está bien, esta hasta 4, esta hasta 13, en fin. La otra opción para etiqueta de datos, que es la segunda, me dice llamadas de datos. Es como si fuera un, ¿cierto? Como una cinta ahí de cuadro de diálogo. ¿Cuál de las dos es mejor según ustedes? ¿La primera o la segunda? Realmente esta se ve pues como interesante, pero esta es mejor porque no sobrecarga la gráfica. ¿Listo? Entonces ahí está. ¿Qué más se le puede hacer a una gráfica? Ya usted le puede dar el diseño que quiera. Entonces aquí, por ejemplo, estilos de diseño, usted le puede colocar cosas, bueno, esta es la que está, puede colocar las barras de esta manera, con este fondo, con esto, ¿cierto? Es decir, usted puede jugar ahí con los diseños que le sugieren ahí. Incluso les puede cambiar, ¿cierto? Ciertas cosas. Por ejemplo, los colores, los rellenos, en fin, ya el diseño que ustedes quieran establecer en la gráfica. Y la ventaja también, que ustedes pueden copiarla y pegarla en un documento de texto, por ejemplo, en un tipo Word o algo así. ¿Listo? ¿Está clara entonces la introducción de un diagrama de barras? ¿Sí? Bien. La voy a dejar ahí por ahí en otra hoja. Listo. Bien, vamos a hacer un diagrama circular.
un diagrama de sectores o un diagrama de tortas. Recordemos que el diagrama circular o el diagrama de tortas se hace con la frecuencia relativa, pero vista en forma de ¿qué? De porcentajes. ¿Listo? Entonces, la frecuencia relativa es esta. Pero yo quiero que esto se vea en forma de porcentajes y no en números decimales. Yo puedo hacer lo siguiente. Selecciono el conjunto de datos, esa columna, y aquí donde dice el tipo de número, me dan unas opciones. Ahí está, por ejemplo, en formato general. ¿Señora? Listo. Entonces, vuelvo y repito, voy a hacer el diagrama de sectores de esta misma información. Eso sale de la frecuencia relativa. Selecciono la columna de la frecuencia relativa porque las quiero convertir en porcentajes. Así como está, no me sirve la gráfica, debe estar en forma de porcentajes. Entonces, para convertir una serie de números a otro formato, está esta opción que me da muchos tipos de números, ¿cierto? Ahí hay algunos, pero pueden haber muchos más. Yo simplemente lo quiero en forma de porcentaje. Este ya viene predefinido ahí. Eso ya está en inicio, aquí donde dice número, y selecciono que sea en forma de porcentaje. El símbolo de porcentaje o en el menú desplegable también busco porcentaje, es lo mismo, ¿cierto? ¿Listo? Y voy a graficar, pero entonces ¿qué voy a graficar? Esta columna con esta columna, ¿cierto? Entonces para insertar la gráfica debo seleccionar los dos. Selecciono la primera columna, listo. ¿Cómo selecciono esa columna que está por allá lejos? Control, Shift y selecciono. Se me acordó. No, sin Shift, perdón. Control solamente. ¿Sí? Entonces selecciono la primera columna, ahí ya me quedó seleccionada. Y para seleccionar la segunda, presiono la tecla Control y selecciono la columna que voy a graficar. Y ahí ya me quedaron seleccionadas las dos columnas, ¿listo? ¿Y cómo inserto la gráfica? De la misma manera. Insertar. Aquí me da la opción de los gráficos. Como es uno circular, vengo a este. Y selecciono el tipo de gráfico que quiero. Este es el ideal, que es el gráfico en 3D. Y ahí ya me quedó. Listo. Entonces vuelvo y repito. Para que quede claro. Selecciono la primera columna, que son las categorías. Presiono la tecla Control, la dejo sostenida, selecciono la segunda columna. Esto lo hago porque como no son columnas adyacentes, ahí ya me quedaron seleccionadas las dos. Voy al menú Insertar, el gráfico que necesito es el circular, y ya selecciono el tipo de gráfico, y ahí ya me quedó generada la gráfica. ¿Listo? ¿Qué le hace falta a esta gráfica? Entonces, esta gráfica ya tiene, por ejemplo, los colores, ya me está diciendo qué color representa cada categoría, pero no me está diciendo cuál es el porcentaje de cada uno. Eso es lo que se llama etiqueta de datos. Clic derecho sobre la gráfica, agregar etiqueta de datos y agregar etiqueta de datos. Y ahí ya me quedó. Título del gráfico. Por ejemplo, gráfica de porcentajes. Listo. Y ya el diseño que ustedes quieran darle, ¿cierto? Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, como lo quieran ver. Listo. Jugar con varias formas del gráfico. Listo. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Cuéntame. Es que cuando usted sacó los porcentajes le apareció, por ejemplo, 14,00. Sí. Y yo bajé la cabeza porque yo estaba así. A ver, fue porque le hice otra vez aquí. O sea, lo que pasa es que aquí esto puede darle con decimales, ¿cierto? Entonces cuando le hago aquí, me lo trabaja con decimales. Pero para que no me quede tan sobrecargada la gráfica, pues como los no son decimales, sino entonces yo simplemente
le doy este que me lo deja sin decimales, ¿cierto? O incluso usted puede bajarle números decimales con estas flechitas, ¿cierto? Disminuir decimales, aumentar decimales. Entonces, por ejemplo, aquí también lo puedo hacer manualmente. ¿Listo? Bueno, y finalmente, otro tipo de gráfica que vimos fue el polígono de frecuencias. Eso también se hace con la frecuencia absoluta. Entonces, selecciono las dos columnas. Aquí no hay que apretar la tecla control porque son dos columnas adyacentes. Insertar. Y ese tipo de gráfico es este, ¿cierto? Que son los gráficos de líneas. Entonces lo busco, el que tenga los punticos, y ahí ya me queda el polígono de frecuencias. Listo. Entonces, selecciono las dos columnas que voy a graficar, que son los tipos de refrescos y la frecuencia absoluta. Voy a insertar, y en gráficos busco la que dice tipo gráfico de líneas, que es este. Listo. Selecciono este, los que se utilizan son los que tienen los punticos, para que queden marcados ahí, y ahí ya me quedó el polígono de frecuencias. Listo. Y nuevamente lo mismo, puedo cambiar la gráfica como quiera, ¿cierto? Esta, por ejemplo, es interesante porque coloca cuál es el valor de cada uno. Esta también coloca los valores y los asocia con líneas. Esta es otra. Esta es otra. En fin, ahí hay varias opciones que uno puede trabajar. ¿Listo? Y aquí me quedó entonces el polígono de frecuencias. Bueno, ¿está claro entonces esto, muchachos? Chicos y chicas. Esto mismo lo puede hacer uno si los valores que están aquí no son cualitativos, sino que son números, ¿cierto? Sino que con números pues es mucho más fácil de trabajar. Pero usted tiene la columna donde tiene todos los números, los organiza aquí, ¿cierto? Dependiendo de los valores que tenga, y hace exactamente el mismo procedimiento, y él le va a contar cada uno de esos elementos que usted seleccionó ahí. Ya lo demás pues lo construye de la misma manera, ¿cierto? Y las gráficas pues también. Bueno, yo creo que por el momento podemos dejar ahí esa primera parte.